Saludos exploradores del universo. Bienvenidos a Mystic Realms en español. Hoy nos embarcamos en una nueva odisea a través del misterio, la ciencia y los secretos más profundos del cosmos. Prepárense, porque el destino nos llama más allá de las estrellas. Y recuerden, incluso en el silencio del espacio, hay una voz que nos guía. El viaje comienza ahora. La nave no debería estar allí, y ese simple hecho hizo que Comandante Liora Kane supiera que todo lo que humanidad había construido durante 800 años estaba a punto de colapsar. Había pasado 12 años administrando Próxima 4, primera colonia permanente de humanidad alrededor de estrella distinta del Sol, hogar para 3 millones de colonos que habían viajado 4.2 años luz desde Tierra para comenzar nueva vida. Tenía 54 años, había dedicado carrera completa a expansión interestelar y había visto humanidad crecer de civilización de un solo mundo a imperio de 840 colonias, habitando 122 sistemas estelares con población total de 180.000 millones. Y ahora, observando nave alienígena imposiblemente grande materializándose en órbita sin advertencia, sin permiso, sin ninguna de protocolos de aproximación que civilización humana había establecido durante siglos de viaje espacial, supo que estaban a punto de descubrir verdad que generaciones habían ignorado deliberadamente. Que salto a estrellas nunca había sido gratis, y cuenta finalmente había llegado. Nave alienígena era masiva, 50 kilómetros de largo, hecha de material que brillaba con luz propia como si estuviera ligeramente fuera de sincronía con espacio normal. Sensores de estación luchaban por obtener lecturas coherentes. No había firma de motor detectable. No había rastro de cómo había llegado, como si simplemente hubiera decidido existir en órbita de Próxima 4, sin molestarse con detalles triviales de física. Y transmitía mensaje en perfecto lenguaje humano. Acento que sonaba como síntesis de todos dialectos terrestres. Voz que era hermosa y aterradora simultáneamente. Humanidad. Hemos regresado. Han pasado 800 años terrestres desde que les dimos regalo. Ahora es tiempo de que paguen deuda. Preparen delegación para abordar nuestra nave en 24 horas. Rechazo resultará en ejecución de cláusula de recuperación. Esta no es negociación. Esta es cumplimiento de contrato que sus ancestros aceptaron. Liora convocó reunión de emergencia en sala de conferencias principal de estación orbital. Presentes estaban sus asesores principales, Dr. Rafael Santos, historiador jefe de Colonia, 62 años, quien había dedicado vida a estudiar historia de expansión humana. Comandante militar Zheng Wei, 50 años, encargada de defensa de sistema. Ingeniera jefe Amira Hassan, 48 años, quien entendía tecnología de salto mejor que nadie en Colonia. Y representante civil Jonas Blackwood, 56 años, quien tenía que equilibrar seguridad con derechos de 3 millones de colonos. Todos miraron pantalla mostrando nave alienígena, esperando que Liora tuviera respuestas. No las tenía, pero necesitaba entender situación antes de tomar decisiones. ¿Rafael?, preguntó. ¿Qué sabes sobre regalo que mencionan? Rafael activó archivo histórico. Regalo se refiere a evento hace 803 años terrestres. Primera nave de salto funcional de humanidad, Pathfinder, fue construida usando diseños que aparecieron misteriosamente en base de datos de proyecto de propulsión interestelar. Diseños eran revolucionarios, completamente más allá de capacidad técnica de humanidad en ese tiempo. Investigación concluyó que habían sido transmitidos por fuente externa, pero origen nunca fue confirmado. Oficialmente fue catalogado como anomalía. Extraoficialmente, algunos científicos sospecharon intervención alienígena. Pero después de 800 años sin contacto, teoría fue descartada como paranoia. Amira interrumpió. No fue solo diseños. He revisado especificaciones técnicas de cada motor de salto jamás construido. Todos, cada uno, contienen componentes que no entendemos completamente. Funcionan, pero física subyacente está más allá de nuestro conocimiento. Siempre asumimos que eventualmente alcanzaríamos comprensión, pero que si nunca fueron diseñados para que entendiéramos. Que sí fueron diseñados con limitaciones incorporadas que no podemos ver.
Jen habló con voz tensa. Está sugiriendo que toda tecnología de salto tiene puerta trasera. Que estos alienígenas, quienes quiera que sean, pueden controlarla. Amira asintió lentamente. Es posible. Y si mensaje menciona cláusula de recuperación, suena como amenaza de desactivación remota. Jonas se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Tenemos 840 colonias. 180,000 millones de personas dependiendo de tecnología de salto para comercio, comunicación, supervivencia. No pueden simplemente apagarla. Liora sintió frío en estómago. No pueden o no deberían. Hay diferencia. Estableció comunicación con Consejo Planetario en Tierra. Transmisión que tomaría 4.2 años en llegar en ambas direcciones. Mientras tanto, necesitaban responder a alienígenas. Liora seleccionó delegación cuidadosamente. Ella misma, Rafael, para contexto histórico, Amira para expertise técnico y Jonas para perspectiva civil. Sem permanecería en estación, lista para responder si situación se volvía hostil. Aunque ambas sabían que contra nave de 50 kilómetros, defensa de próxima 4 sería inútil. Abordaron lanzadera, volaron a través de kilómetros de vacío y se acoplaron con puerto que se abrió en superficie de nave alienígena como boca tragando presa. Interior era desconcertante, geometría que parecía cambiar cuando no la miraban directamente, iluminación que venía de en todas partes y ninguna parte. Y al final de corredor imposiblemente largo, encontraron cámara donde esperaban seres que se llamaban a sí mismos Zinareth. No eran humanoides. Eran colecciones de luz y energía vagamente contenidas en formas que sugerían cuerpos sin ser físicos. Hablaban sin sonido, pensamientos formándose directamente en mentes de delegación. Bienvenidos, humanidad. Soy Árbitro Vintara, ejecutor de contratos interestelares para Imperio Zinareth. Han sido convocados para discutir términos de deuda acumulada durante 803 años terrestres. Por favor, entiendan que esto no es invasión o acto hostil. Esto es simplemente colección de deuda contractualmente obligada que sus ancestros aceptaron cuando aceptaron regalo. Liora forzó voz a permanecer firme. ¿Qué regalo? ¿Qué deuda? Nadie en humanidad recuerda aceptar contrato. Vintara pulsó con luz que podría haber sido diversión. Ignorancia de términos no invalida contrato. Pero iluminaré. Hace 803 años, humanidad estaba atrapada en sistema solar único, mirando estrellas con anhelo pero sin medios para alcanzarlas. Imperio Zinareth, en acto de generosidad calculada, proporcionó tecnología de motor de salto. Regalo fue dado libremente, sin demandas inmediatas. Pero contrato era claro, tecnología sería prestada, no regalada. Y después de periodo de gracia de 800 años, deuda sería cobrada. Rafael habló. ¿Qué forma toma esta deuda? Vintara proyectó información directamente en mentes de delegación, números y términos que se cristalizaban en comprensión horrible. Durante 800 años, humanidad usó tecnología Zinareth para expandirse de un mundo a 840, de 8,000 millones a 180,000 millones de población. Deuda acumulada, calculada en trabajo estándar galáctico, equivale a 50,000 millones de humanos, sirviendo Imperio Zinareth durante 1000 años terrestres. Alternativamente, humanidad puede rechazar deuda, en cuyo caso, cláusula de recuperación será ejecutada. Tecnología de salto será desactivada permanentemente. Humanidad será confinada a sistema solar origen. Colonias fuera de ese sistema morirán lentamente a medida que recursos se agoten. Estimado de bajas, 95% de población humana dentro de 50 años. Estas son únicas opciones. Elijan, silencio llenó cámara mientras delegación procesaba horror de ultimátum. 50,000 millones de personas, 1000 años de servidumbre, o extinción de casi toda humanidad. Jonas finalmente encontró voz. Esto es esclavitud. Estás exigiendo que demos 1/3 de nuestra población a servicio forzado. Vintara no mostró emoción. Término esclavitud es impreciso. Servicio será compensado con comida, alojamiento y cuidado médico básico. No será placentero, pero tampoco será cruel. Y después de 1000 años, sobrevivientes serán liberados. Es arreglo mucho más humano que alternativa de dejar 95% de su especie morir en colonias aisladas.
Amira preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Por qué dar tecnología solo para cobrar deudas siglos después? Vintara pulsó. Imperio Cinaret requiere trabajo para mantener infraestructura. Especies avanzadas raramente aceptan servidumbre voluntariamente, pero especies emergentes, dadas tecnología que anhelan, aceptan regalos sin leer términos. Durante 800 años, humanidad se expandió, población creció, y ahora tienen suficientes individuos para que deuda sea valiosa. Es modelo económico eficiente. Lo hemos ejecutado con 47 especies previas. 31 aceptaron términos, 16 rechazaron. De esas 16, todas excepto 3 están extintas. 3 sobrevivientes permanecen confinadas a sistemas únicos, tecnológicamente estancadas, sirviendo como advertencia. Liora sintió furia creciendo, pero la forzó hacia abajo. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar ángulo, necesitaba opciones. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Vintara respondió. 10 días terrestres. Suficiente para consultar con gobierno de mundo natal, para organizar plebiscitos si desean, para preparar logística de transferencias si aceptan. Decisión debe ser unánime entre todos mundos humanos. Rechazo de cualquier colonia resultará en ejecución de cláusula de recuperación para toda especie. No pueden fragmentarse para evitar consecuencias. Delegación regresó a Próxima 4 3 horas después, llevando peso de información que destruiría civilización humana sin importar qué decisión tomaran. Liora inmediatamente transmitió reporte completo a Tierra y cada colonia humana. Y durante siguientes 10 días, humanidad se desgarró a sí misma, debatiendo elección imposible. Partido de Aceptación argumentaba que 50.000 millones de humanos en servicio era terrible pero preferible a 70.000 millones muriendo en aislamiento. Servicio tenía límite temporal. Después de 1000 años, sobrevivientes serían liberados. Era sacrificio calculable. Partido de Rechazo insistía que esclavitud nunca era aceptable, que preferían morir libres que vivir en cadenas, que capitular ante Cinaret establecería precedente donde humanidad siempre podía ser extorsionada. Y Partido de Resistencia, más pequeño pero más apasionado, abogaba por pelear, por negarse tanto a aceptar como rendirse, por encontrar forma de romper control Cinaret sobre tecnología de salto. Pero cuando Amira y mejores ingenieros de humanidad analizaron especificaciones de motor, confirmaron peor temor. Cada motor contenía componente cristalino que no podían replicar, no podían entender, y que aparentemente contenía código de desactivación. Si Cinaret ejecutaba cláusula de recuperación, cada motor de salto en civilización humana dejaría de funcionar instantáneamente. No había forma de prevenir esto con tecnología actual. En Tierra, Consejo Global convocó asamblea de emergencia. Cada nación, cada corporación, cada grupo de interés tenía opinión. Y cuando finalmente voto fue llamado, resultado fue devastador. 54% votó por aceptar deuda. 46% votó por rechazar. Humanidad estaba dividida casi perfectamente. Civilización rota sobre pregunta de si supervivencia justificaba sacrificar principios fundamentales. En colonias, votación fue diferente. Mundos cercanos a Tierra, aquellos que podían potencialmente sobrevivir sin tecnología de salto, tendían hacia rechazo. Pero colonias lejanas, aquellas que morirían sin comercio interestelar, votaron abrumadoramente por aceptación. Era cálculo crudo de autopreservación. Y mientras reloj contaba hacia límite de 10 días, quedó claro que humanidad no alcanzaría consenso a tiempo. Fue en día 9 cuando Liora recibió transmisión de lugar inesperado. Era mensaje encriptado de Tierra, no de Consejo Global, sino de organización que se llamaba a sí misma Colectivo Prometheus. Mensaje decía: no acepten, no rechacen. ¿Tenemos tercera opción? Liora era escéptica pero desesperada. Organizó comunicación segura con Prometheus. Grupo resultó ser consorcio de científicos, ingenieros y hackers que habían estado trabajando en problema de Cinaret desde que Ultimátum fue anunciado. Y habían hecho descubrimiento. Dr. Kenji Sato, físico teórico quien lideraba Prometheus, explicó: hemos estado analizando componente cristalino en motores de salto.
Tiene razón que no podemos replicarlo. Pero descubrimos algo más. Componente no solo es código de desactivación, también es transmisor. Envía datos de telemetría a Cynared, permitiéndoles rastrear cada nave humana, cada salto, cada movimiento que hemos hecho durante 800 años. Han estado observándonos todo el tiempo. Pero transmisor opera en frecuencia cuántica específica, y creemos que podemos bloquearlo. Amira, quien estaba en llamada, respondió inmediatamente. Bloqueo no previene desactivación. Si Cynared envían señal de apagado, bloqueamos esa señal también. Kenji admitió. Teoría es sólida. Práctica no ha sido probada, y hay complicación. Bloqueador requiere campo cuántico masivo que consume energía enorme. Podemos generar campo suficientemente grande para proteger un sistema estelar, tal vez 2, pero no 840 colonias. Tendríamos que elegir qué mundo salvar. Liora entendió implicación. Tritaje, salvar algunos, condenar resto. Kenji asintió. A menos que tengamos tiempo para construir más bloqueadores. Pero eso tomaría años. Y solo tenemos horas. Liora tomó decisión que la perseguiría durante décadas. Construyan bloqueador para sistema solar. Protejan tierra y colonias internas. Si Cynared desactivan motores, al menos mundo natal sobrevivirá. Y después, cuando tengamos tiempo, expandiremos protección. Construcción comenzó inmediatamente. 30 horas de trabajo frenético por miles de ingenieros a través de sistema solar. Y en última hora antes del límite de Cynared, bloqueador cuántico fue activado, generando campo invisible que envolvía 8 planetas habitados y 200 estaciones orbitales. Era escudo, pero también era apuesta porque no sabían si funcionaría hasta que fuera probado. Liora contactó a Vintara. Cynared. Humanidad ha tomado decisión. Rechazamos deuda. Mantendremos tecnología que nos dieron y nos defenderemos si intentan recuperarla por fuerza. Vintara pulsó con lo que podría haber sido sorpresa. Rechazo es inesperado. 48 especies han recibido regalo. 31 aceptaron. 16 rechazaron y perdieron tecnología. Ustedes son primeros en rechazar y amenazar resistencia. Muy bien. Cláusula de recuperación será ejecutada. Observen consecuencias de arrogancia. Señal fue enviada desde nave Cynared, onda cuántica diseñada para desactivar cada motor de salto construido con tecnología Gifted. Y durante momento terrible, humanidad contuvo aliento colectivamente. En sistema solar, donde bloqueador operaba, motores continuaron funcionando. Campo había interrumpido señal. Pero en 832 colonias más allá de sistema solar, en 170,000 millones de personas que vivían en mundos que dependían de comercio interestelar para supervivencia, cada motor de salto se apagó instantáneamente. Naves en tránsito quedaron varadas en hiperespacio, perdidas para siempre. Estaciones orbitales sin suministros comenzaron a racionar inmediatamente. Y en colonias sin autosuficiencia, pánico comenzó mientras poblaciones se dieron cuenta de que habían sido abandonadas. Liora observó datos llegando, cada reporte más devastador que anterior. Habían salvado sistema solar. Habían condenado 832 mundos a muerte lenta. Era victoria y genocidio simultáneamente. Vintara transmitió mensaje final. Humanidad ha elegido. 16 especies previas hicieron misma elección. Todas, excepto ustedes, aceptaron inevitabilidad después de desactivación. Veremos si terquedad humana es virtud o defecto fatal. Y después nave Cynared desapareció, dejando humanidad enfrentando consecuencias de rechazo. Próximos 50 años fueron los más oscuros en historia humana. Población de sistema solar, 8,000 millones protegidos por bloqueador cuántico. Sobrevivieron. Pero 172,000 millones en colonias sin protección enfrentaron colapso. Sin comercio interestelar, sin capacidad de evacuar, colonias comenzaron a morir. Algunas tenían recursos suficientes para sobrevivir décadas. Otras colapsaron en años. Y cada muerte, cada mundo que caía en silencio, fue cargado en conciencia de Liora y aquellos que habían tomado decisión de rechazar. Pero humanidad no aceptó derrota. Colectivo Prometheus, ahora operando abiertamente con respaldo de Consejo Global, inició Proyecto Liberación.
Esfuerzo masivo para desarrollar tecnología de salto completamente humana, independiente de diseño Cynaret. Tomaría décadas, tal vez siglos, pero era única forma de recuperar colonias perdidas. Y mientras tanto, construyeron más bloqueadores, expandiendo protección sistema por sistema, viaje lento a través de espacio, usando naves subluz que tomaban décadas en alcanzar destinos. En año 30 después de rechazo, población humana había caído a 50.000 millones. 130.000 millones habían muerto en colonias aisladas. Era holocausto que hacía que cada guerra en historia humana pareciera insignificante. Pero sobrevivientes en Sistema Solar y 12 sistemas protegidos se negaron a rendirse. Continuaron investigando, continuaron construyendo, continuaron expandiendo protección lentamente. En años 50, avance crucial. Dr. Maya Volkov, nieta de ingeniero que había analizado primeros componentes Cynaret, desarrolló motor de salto completamente nuevo basado en principios físicos que Cynaret nunca habían usado. No era tan eficiente como tecnología Gifted. Era más lento, más costoso, pero era completamente humano, sin puertas traseras, sin códigos de desactivación. Pruebas comenzaron inmediatamente. En año 52, primer prototipo exitosamente saltó de Tierra a Próxima sin usar tecnología Cynaret. Humanidad había roto cadenas. Producción masiva comenzó. Durante próximos 20 años, flota de naves equipadas con motor Volkov fue construida, y comenzaron rescate sistemático de colonias aisladas. No podían salvar a todos. Muchas colonias ya estaban muertas, poblaciones extintas, pero aquellas que habían sobrevivido mediante ingenio puro y terquedad fueron alcanzadas, evacuadas o reabastecidas. Era proceso lento y doloroso, pero era progreso. En año 100 después de rechazo, población humana había estabilizado en 65.000 millones. 115.000 millones habían muerto, precio terrible de independencia. Pero supervivientes habían construido civilización completamente nueva, basada en tecnología que entendían completamente, libre de control externo, y continuaron expandiéndose más cuidadosamente ahora, estableciendo colonias autosuficientes que podrían sobrevivir a aislamiento si necesario. 200 años después de rechazo, humanidad había recolonizado 200 sistemas, población de 100.000 millones. No era gloria de 180.000 millones que habían tenido antes de Cynaret, pero era civilización construida sobre fundamento que nunca podría ser arrancado. Y mientras se expandían, encontraron algo inesperado. 3 de las 16 especies que habían rechazado regalos Cynaret siglos atrás, todavía vivas, todavía confinadas a sistemas únicos, todavía estancadas tecnológicamente. Humanidad compartió motor Volkov libremente. Ayudó a especies a ascender de prisiones que Cynaret había impuesto, y ganó aliados en proceso. 250 años después de rechazo, expedición humana encontró algo extraordinario. Era estructura antigua en sistema estelar remoto, aparentemente abandonada durante milenios. Análisis reveló que había sido construida por civilización llamada Architects, mencionada en registros humanos anteriores. Pero lo que encontraron aquí era diferente. Era base de datos, archivo de conocimiento sobre Imperio Cynaret, y reveló verdad que Vintara nunca había mencionado. De 47 especies que habían recibido regalo antes de humanidad, 31 habían aceptado deuda, pero ninguna había completado servicio de 1000 años. Todas habían sido trabajadas hasta extinción en 50 a 200 años. Cynaret nunca habían tenido intención de liberar sirvientes. Regalo era trampa. Deuda era sentencia de muerte, y rechazo, aunque costoso, era única forma de sobrevivir. Cuando esta información fue revelada, cambió perspectiva humana completamente. 115.000 millones habían muerto por rechazo, pero si habían aceptado, 180.000 millones eventualmente habrían sido exterminados en servidumbre. Decisión de Liora, tan horrible como había sido, había salvado 65.000 millones de vida peor que muerte. No justificaba pérdidas. Nada podía, pero proporcionaba contexto que aliviaba parte de culpa que sobrevivientes habían cargado durante siglos. Humanidad comenzó campaña deliberada contra Imperio Cynaret. No invasión militar, eso sería suicidio, sino guerra de información.
Transmitían verdad sobre regalo a cada civilización emergente que detectaban. Advertían especies sobre trampa antes de que Cynareth pudiera ofrecerla. Y ayudaban especies que ya habían sido atrapadas a desarrollar tecnología independiente. Fue guerra lenta, medida en siglos. Pero gradualmente, Imperio Cynareth comenzó a encogerse. Menos especies aceptaban regalo cuando estaban advertidas. Más especies en servidumbre existente se rebelaban cuando aprendían verdad. Y Cynareth, por poderosos que fueran, no podían combatir múltiples frentes simultáneamente. 500 años después de rechazo, Imperio Cynareth había colapsado. No destruido, sino fragmentado en docenas de facciones en guerra. Regalo ya no era ofrecido, deuda ya no era cobrada. Y humanidad, que había pagado precio terrible por su libertad, se convirtió en guardián de galaxia, asegurando que ninguna especie futura caería en misma trampa. Liora Kane no vivió para ver victoria final. Murió a edad de 112, 60 años después de rechazo, llevando culpa de 115.000 millones de muertes. Pero Memorial construido en su honor no la recordaba como asesina, sino como salvadora que había tomado decisión imposible. Inscripción decía simple verdad. Comandante Liora Kane rechazó regalo envenenado cuando aceptación parecía más fácil. Su elección costó 115.000 millones de vidas, pero salvó humanidad de extinción garantizada. Nunca olvidaremos precio de libertad. Nunca aceptaremos cadenas disfrazadas de regalos. Ese fue legado de rechazo. No historia de victoria sin costo, sino recordatorio de que libertad a veces requería sacrificio que rompía corazones de aquellos que tomaban decisiones. Humanidad había aprendido lección que ninguna otra especie había sobrevivido para aprender, que regalos dados por poderes superiores siempre venían con cadenas, que deuda nunca era lo que parecía y que única forma de mantener autonomía era pagar precio terrible de independencia. Y 500 años después, cuando humanidad miraba estrellas que habían reclamado a través de tecnología propia, construida con sangre y lágrimas de generaciones, sabían que valía la pena, porque eran libres, y esa libertad había sido comprada no con oro, sino con sacrificio de aquellos que habían creído que supervivencia sin libertad no era supervivencia en absoluto. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.